Ok, en esta sesión yo les voy a mostrar cómo funciona las paqueterías para calcular la kurtosis y la simetría. Primero, esta es la instalación que tenemos que hacer y posterior vamos a cargar las librerías. Bueno, aquí hay que hacer una diferencia cuando trabajamos con una muestra de datos muy pequeños y con una muestra de datos, pues podría decir normal o grande, porque depende de qué definición esté usando el programa, va a ser el resultado que nos vaya a arrojar. Aquí R en sí no tiene una definición propia de cómo calcular la kurtosis o la simetría, sino que lo que hace R es una recopilación de datos. No, una recopilación de fórmulas de las distintas que se han empleado. Entonces aquí nos van a servir dos, que va a ser la paquetería de site y la paquetería de momentos. Entonces vamos a ver cómo funciona con unos datos muy pequeños. Corremos esta colección de datos y pues vamos a ver cómo se comporta con los distintos tipos. El tipo 1 se le atribuye a la fórmula a Kramer, en la que, bueno, se ve más claro en la presentación, que es la que se usaba anteriormente en los libros de texto. Entonces vamos a ver cuál es su resultado. Aquí la paquetería site es importante recalcar que nos está dando el exceso de kurtosis con respecto a la distribución normal. Una curva de distribución normal es como una campanita. Esa es la que se usa como modelo para casi todo. Y, y el valor de una kurtosis de una normal es igual a 3. Entonces, aquí nos está diciendo que es más picuda que la normal por 0.38. Entonces, vamos a ver ahora con el tipo 2, que es el que usa la mayoría de los paquetes como Excel. Y aquí nos dice que es 1.65. Ahora nos vamos con el tipo 3. Y aquí nos dice que es menos 0.25. Entonces, pues en realidad, pues cómo puede ser negativo y positivo al mismo tiempo. Cosa que sería en tema de lógica, pues algo falso. Y aquí es donde pues estuvimos el doctor y yo pensando cómo podríamos explicar esto y ya yendo a las definiciones de cómo se construían las paqueterías, ya nos explicaban que era por la muestra, que son con datos muy pequeños que arrojan estas anomalías. Y lo mismo pasa con la simetría, que bueno, aquí ustedes pueden escribir como tal, así, curto, y pues pueden poner site y moment. Ya no es necesario poner todo esto de aquí arriba, o sea, todo el inicio. Ya nada más con que se ubiquen qué paquetería estamos usando, nada más pueden usarlo así. Pero para fines que no se vayan a confundir cuál es cuál, también pueden mandar a llamar primero a la paquetería los dos puntos, los dos puntos y su función. Tal vez puede ser menos confuso así. Entonces, nos vamos hacia la simetría y Yes. también nos van a arrojar Sí, resultados bastante, bueno, esta se puede interpretar de mejor manera, todas nos dieron hacia el mismo lado, pero a las pues 11. los datos pues no son los mismos. Aunque quisieran explicar lo mismo, A las 10. nos dan diferentes Podría ser valores. a las 10. Y la paquetería de momentos Me avisas. calcula algo distinto a la paquetería site, porque vamos a correr momentos a los mismos datos que tenemos. Acá le pongo na.rm porque, por ejemplo, si en una colección de datos ustedes tienen un na, no se los va a correr. Entonces le tienen que poner esto. Esto aplica también para los demás. Entonces nos sale de 3.38, cosa que de este lado nos salía de 0 punto y algo, 1.65, o sea, como que no tienen mucho que ver. Esto es porque la paquetería de momentos nos está calculando el valor exacto
no el exceso, sino el valor exacto de, de nuestros datos. Ahorita a ver si con un ejemplo lo puedo ver un poco mejor. Sí, Entonces, lo que pues se podría decir que con datos muy pequeños, con una muestra de datos muy pequeños, podemos llegar a ciertas contradicciones con los datos. Pero usualmente pues no ocupamos datos pequeños como para analizar muchas cosas. Ya todo se tranquiliza cuando simulamos datos mucho más grandes. Aquí yo hice una simulación de datos en la que set seed es para sembrar una semilla. Por ejemplo, si yo les comparto este código y no ponen set seed 4000, no se les va a replicar exactamente el mismo ejemplo, porque yo aquí estoy generando números aleatorios. En realidad son pseudo aleatorios porque vamos a reproducir una secuencia. Entonces, si no ponen esto al inicio, no le van a salir los mismos datos que a mí me salen. Y luego voy a definir unos números aleatorios de una distribución que se comparte similar a la normal. Entonces se va a llamar X. Y aquí está la secuencia de los datos. Entonces, pues vamos a ver cómo se comportan mejor los datos con las paqueterías. Aquí ya es una muestra mucho mayor. Eh, y como pueden observar, ya todo concuerda más o menos. O sea, no son exactamente los mismos valores, pero lo importante es que se interpreten bien, que se interpreten hacia la misma manera. En este caso, es una asimetría que va hacia la derecha, porque es negativo, pero ligeramente, no mucho, porque es muy pequeño el valor, está muy cercano al cero. Entonces, vamos a ver ahora qué pasa con la kurtosis con los distintos tipos. Solo que mejor voy a poner una división porque son como muchos números. Y si pueden observar, lo mismo pasa. Ya no pasa lo de lo anterior. Igual se interpreta de la misma manera. En sí, ninguna opción o sea, todas las opciones son las buenas. No hay ninguna que sea mejor que la otra. Y para la paquetería momentos, si aquí lo que vimos en la presentación es que la paquetería momentos para la simetría usa algo similar, si no mal recuerdo, como el tipo 1 de SAI. O sea, nos va a salir lo mismo que SAI. Aquí vemos que es menos 0.0217 y en SAI es lo mismo porque usan la misma metodología, la misma definición. Pero para la kurtosis no es la misma, es diferente. Aquí lo que nos arroja es un valor de 2.98, cuando anteriormente nos habían arrojado más o menos estos valores. Esto es por lo que ya les había explicado. En SAI calcula el exceso de la kurtosis y aquí el momento exacto. Por ejemplo, si este 2.98, perdón, este 2.98 4998 le resto 3, que es con lo que se está comparando a la curva, ya nos va a salir algo similar a lo que nos había salido en SAI. Doctor, ¿puede parar tantito la grabación? Es que dale. se me murió mi... Sí, entonces, bueno, aquí le resté el 3 y ya nos da algo muy similar a lo que nos da todos los valores de la paquetería SAI, con solo restarle el 3. Este, de este, ¿sí? Y de hecho da algo muy similar a lo que nos da la tipo 1 en SAI, igual que la asimetría. Aquí les voy a graficar más o menos cómo se vería un poco. Creí que con estos ejemplos se podría ver mejor, pero no me gustó bien cómo se daban los datos.
Aquí se plantea el histograma. Más o menos vemos que para la simetría que nos dan los datos negativos es porque los datos están yendo un poquito más hacia la derecha. Sí, pero Si se hay que fuera al lado. considerar que son negativos, pero no es tan negativo. Hay que utilizar un poco el criterio, ¿no? Esto es Sí, casi cero. exacto. Ese negativo Sí, 0,2 es casi cero. Entonces lo que te está diciendo es la distribución es simétrica. ¿Tienes pregunta de Matías antes de continuar? sí. Matías. Me perdí un poco en la parte de donde están usando la bacteria de SAI y ponen curtosis type 1, type 2, type 3. No entendí qué significa eso. Bueno, pues, ok, vamos a... ¿Desde qué línea? ¿Desde el principio? Pues sí, más o menos. Ok, vamos a ver. Para R lo que hace es, para calcular la simetría y la kurtosis son a través de dos paquetes. El primero es la paquetería SAI, y dentro de SAI hay tres tipos de formas para calcular la kurtosis y la simetría, que son las que vieron con el doctor ahorita en las diapositivas. Y hay otra paquetería que se llama paquetería de momentos, que sirve exactamente para lo mismo, solo que da los datos de, bueno, tiene, aparte de que tiene una definición de las fórmulas distinta, la interpretación de cómo los da también es distinta, entre comillas, porque lo que nos hace SAI es darnos el exceso de kurtosis, y lo que hace la paquetería momentos es darnos el valor exacto de cómo se mueve esa kurtosis. Y aquí vemos que para muestra de datos pequeños es donde tenemos problemas, porque nos da datos totalmente diferentes. No, en uno nos da positivo y en otros negativo. Entonces, si estamos calculando la kurtosis no puede ser positiva y negativa al mismo tiempo. Ese es el problema que tenemos cuando estamos viendo datos pequeños. O sea, muestra, no sé, inferior a 20 puede ser. Pero aquí ya les estoy dando una muestra de cómo se comporta las paqueterías con datos más grandes. Y vemos que se comporta de mejor manera que de acá. Ya no nos da datos extraños, que son más o menos los datos con los que van a estar trabajando, datos pues grandes. No sé si queda un poco más claro. Sí, sí queda más claro, gracias, profesor. Sí. Entonces, de este lado calculamos la simetría de tres maneras distintas. No estoy diciendo que una sea mejor que otra, sino que pueden usar cualquiera de las tres. Las tres nos está diciendo exactamente lo mismo. Y de hecho, la que nos viene como por default en el paquete es la tipo 2. Por ejemplo, si corremos nada más esta parte, que es de menos 0,22183, y ya no especificamos el tipo, no, la que viene por default es la de 217, que sería la 3. La que viene por default es la 3 para la Mm, simetría. Entonces, pero acá la que comparte con la paquetería de momentos es la tipo 1, que usa la definición de site de tipo 1. Entonces aquí, bueno, quería mostrarles más o menos cómo se vería el histograma, un poco de la, de la función de densidad, y quería compararla con una curva Esta es la normal. empírica, ¿no? La azul es la empírica. Sí, sí, la Ujú. empírica. Y la otra es la teórica. Sí, la teórica. Ujú. Que como son datos simulados, pues corresponden, ¿no? Se corresponden.
Por último, quería enseñarles bueno, estuve haciendo bastante prueba con bastantes datos para ver cuál era el ejemplo, pero la verdad ninguno me gustó. Y a ver, vamos a ver cómo funciona la paquetería de bueno, más que nada de la de simetría en estos datos. Aquí, en la simetría, cuál es ¿qué la significa N? que La salga? N. La N es de Ah, ya, 72. ya. Ok. Sí, sí, Aquí sí. viene. Aquí más o menos, ¿qué signo de asimetría creen que pueda salir? Mayor a cero. Ah, mayor a Sí, cero. exacto, mayor a Matías cero. también me acuerda, yo creo, ¿no? Y pues vamos a ver. Ahí está. Y aquí es como ya pues, funciona mejor con datos mucho más grandes para este tipo de datos. Y pues en sí sería todo. Si quieren abordar, perdón, mucho más en cuál es la diferencia entre cada una de las fórmulas, es que, bueno, les quise traducir el artículo original de donde se basan estas fórmulas. Se los comparto en un rato. Ponlo en lecturas, Y porfa. En el archivo de sí, lecturas. esta es la que traduje y esta es la original, en donde, bueno, pone muchísimos más ejemplos y ya que traducir todo sí está mucho más pesado, pero también agregué lo de R, que es para que lo chequen. Y aquí está exactamente el mismo ejemplo que acabamos de ver. Entonces se los coloco en la carpeta. Y sería todo, a menos que tengan algún